Hauser y Wirth es una galería de arte contemporáneo y moderno de Suiza. Fue fundada en 1992 por el matrimonio formado por Ivan y Manuela Wirth y por Ursula Hauser, madre de Manuela. Su primera galería fue abierta en Zúrich, en el antiguo edificio de la cervecera Löwenbräu. En 2003 abrieron una sucursal en Londres, en el edificio del Midland Bank en Piccadilly, construido por el arquitecto Edwin Lutyens entre 1922 y 1923. En 2009 abren una sucursal en Nueva York, en la calle 69, con una exposición de la obra de Alan Caprow. En 2016, la galería abrió una sucursal en Los Ángeles, teniendo como socio y director de la misma al curador de arte Paul Schimmel, que fue jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles desde 1990 a 2012. En 2018 abren otra sucursal en Hong Kong. Por aquellas fechas llegaron a un acuerdo con el legado de Eduardo Chillida para llevar su representación y reabrir el Museo Chillida Leku en Hernani. En 2021 tienen previsto abrir un centro de arte en L'Illa del Rei, en Mahón, Islas Baleares. Para su promoción realizaron la primera exposición virtual en 3D del mundo, el 30 de abril de 2020, durante el confinamiento, en donde mostraron 2 de las salas menorquinas a través de la web de la galería en primicia mundial. Ivan Wirth nació en St. Gallen, Suiza, en 1970 y abrió su primera galería comercial a los 16 años. En 1989, con solo 19 años, acudió a pedir un préstamo de varios millones de euros a Ursula Hauser, que era coleccionista de arte, para comprar una obra de Picasso y un cuadro de Chagall. Conoció a Manuela Hauser, con la que contraería matrimonio en 1996 tras convertirse en socios en 1992 fundando la galería. En 2014, Hauser y Wirth abrió un complejo artístico en Bruton, Somerset, y en 2016 compró el hotel Fifth Arms en Braemar, Escocia, muy cerca del castillo de Balmoral, vivienda de veraneo de la reina Isabel II de Inglaterra, con la que tienen una estrecha relación. Beatriz de York, nieta de Isabel II, es la directora de la delegación de Hauser y Wirth en Londres. Ursula Hauser Fust es hija de August Fust, fundador de Fust Sociedad Anónima, tienda de electrodomésticos suiza. El primer empleado de Fust y luego socio fue Albert Hauser, que se casaría con Ursula Fust y que murió a los 37 años en 1973, ocupando su lugar en la empresa Ursula Hauser. Walter Fust, hermano de Ursula, estudió ingeniería mecánica en la Escuela Politécnica de Zúrich y al finalizar creó una empresa de venta por correo que llegaba donde la empresa de su padre no estaba activo. Luego abrió su propia tienda de electrodomésticos. Finalmente, la empresa Fust quedó en manos de los dos hermanos, Walter y Ursula, pasando a llamarse Ingeniero Diplomado Fust, Sociedad Anónima. En 2007, la empresa se integró en el Grupo Coop Suiza como filial independiente. El Grupo Coop es la segunda cadena de supermercados más grande de Suiza, tras Migros. Migros fue fundada en 1925 en Zúrich por Gottlieb Duttweiler. Su idea fue vender solo 6 alimentos básicos a bajos precios a propietarios que, en esos días, no tenían fácil acceso a ningún mercado. Los productos eran café, arroz, azúcar,
pasta, aceite de coco y jabón. Compró camiones Ford TT que iban de un pueblo o caserío a otro. La estrategia era recortar el comercio intermedio y sus márgenes. Esto provocó la amplia resistencia de los intermediarios que incitaron a los productores a boicotear a Migros. Migros proviene del francés mi, medio o medio camino, y gros, mayorista. Como reacción a esta amenaza, Migros comenzó a crear su propia línea de productos, comenzando con carne, leche y chocolate. En 1926 abrió su primer mercado en Zúrich. En 1941, tras abrir varios mercados más, Gottlieb entregó el negocio a sus clientes, transformando sus empresas privadas en cooperativas regionales, creando la Federación de Cooperativas de Migros. En 1942 crea una revista semanal, hoy Migros Magazine. Migros se expande abriendo restaurantes en 1952, gasolineras en 1954 bajo la marca Migrol, el Migros Bank creado en 1957 o una compañía de seguros en 1959. En 1950 compra Chocolates Frey, que es la primera empresa adquirida de Migros. Frey fue fundada en 1887 por los hermanos Robert Frey y Max Frey, que habían adquirido experiencia en la fábrica de chocolates Amédée Kohler en París. Robert Frey era conocedor de la técnica de conchado o refinado y lo integró a su empresa, que realizó la producción con máquinas eléctricas desde su fundación. Migros tenía su propia fábrica de chocolate, Jonatal S.A. En 1963 se creó una nueva fábrica en Bucs, centralizándose toda la fabricación de chocolates, confitería y dulces que comercializaba Migros, incluida la producción de Frey. En 1974, Frey comenzó a producir goma de mascar como único fabricante suizo. Gottlieb Duttweiler, junto con su mujer Adele, escribieron las 15 tesis, una herencia ética de Migros. Dicen, por ejemplo, que Migros no vende bebidas alcohólicas ni tabaco, no paga dividendos, o si el beneficio alcance el 5% del valor de la empresa, los supermercados tienen que bajar sus precios. Adele y Gottlieb habían creado la fundación Im Grüne en 1946 para crear un instituto que realizara investigaciones científicas en los campos de la sociedad cooperativa y el abastecimiento de mercancías. El instituto fue construido en el Parque Im Grüne, el lugar de la antigua residencia del fundador, en 1962. Gottlieb colocó la primera piedra poco antes de su muerte. El instituto abrió en 1963 en Rütschlikon. Su lema es el foco en las personas y no en el capital. El instituto se basa en la visión de Gottlieb sobre la integración de la economía con la sociedad, su enorme curiosidad por el futuro y su pensamiento sobre temas de responsabilidad social. En el año 2011, el instituto entregó el premio Gottlieb Duttweiler con un valor de 100.000 francos suizos al cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales. En el 2015, el premio fue otorgado al inventor de la World Wide Web, WWW, Tim Berners-Lee. En la entrada del Instituto Gottlieb Duttweiler hay una inscripción que finaliza: fortalecer al individuo en la época de la sociedad de masas. Migros en 1986 inauguró su primer parque recreativo, Santis Park, en St. Gallen.
En 1995 presentó su etiqueta orgánica, Migros Bio, cuyos productos suizos siguen las pautas de Bio Suisse. Migros Bio Suisse son productos orgánicos con al menos un 90% de ingredientes suizos. 2 años antes, en 1993, abrió su primer mercado en el extranjero, en el cantón fronterizo francés de Thueyri, junto a Ginebra. Apenas a 5 kilómetros de allí, se comenzó a construir en 1998 la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo, el LHC, Large Hadron Collider, el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe. Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, a una profundidad de 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza, muy cerca de Ginebra. Para poder manejar la gran cantidad de datos que se generan, fue construido el LHC Computing Grid, que es una red informática que conecta a más de 170 centros de computación y se convirtió en la red informática más grande del mundo desde 2012. La Escuela Técnica de Zúrich alberga uno de estos centros, el Centro Nacional de Supercomputación de Suiza, que recibe pedidos del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, que fue quien construyó el Gran Colisionador de Hadrones entre 1998 y 2008. En el año 2009, Migros adquirió Denner, que era la tercera cadena de alimentos de Suiza. La compra se llevó a cabo para que Denner pudiera competir mejor con la creciente competencia extranjera, sobre todo Aldi, que se introdujo en Suiza en 2005, y Lidl, que lo hizo en 2009. La subsidiaria Denner sí vende tabaco y alcohol. Sorgim, una organización suiza sin fines de lucro, su nombre es Migros al revés, afirma que Migros ha perdido el contacto con los ideales del fundador, que la cooperativa no está gobernada democráticamente, que se han realizado enmiendas a los estatutos y ahora es una junta directiva la que decide sobre las políticas comerciales. Migros en la actualidad tiene 2 millones de socios. Más del 90% del surtido de productos es producido por 90 subsidiarias de Migros. En 1972, las 12 cooperativas regionales de Migros, para conmemorar el 80 aniversario de Adel, crearon los premios Adel Duttweiler para personas, organizaciones o instituciones que han prestado servicios destacados en el campo social. El primero se entregó en 1974. Los premios incluyen una gratificación de 50.000 francos suizos. Adel Duttweiler, nacida Adel Berschke, nació en Horgen en 1892. Su padre murió cuando ella tenía 8 años. Adel se graduó del Weltschlandhaar para mujeres jóvenes y luego trabajó como empleada de la Escuela Politécnica de Zúrich en el Departamento de Control de Semillas. En 1911, Adel recorría en tren la distancia de Horgen a Zúrich para ir a su trabajo en el Politécnico, y en el tren conoció a un joven que se había fijado en ella, sentándose frente a ella cada día. Era su futuro esposo, Gottlieb Duttweiler. Celebraron su boda en 1913. En 1912, cuando Adel aún trabajaba en el Politécnico de Zúrich, entró a trabajar como profesor de física teórica en la Escuela Politécnica de Zúrich, un antiguo estudiante graduado en 1900. Su nombre, Albert Einstein.